Probablemente sea el asesino en serie más famoso de la historia. La brutalidad con la que mutiló a sus víctimas y el hecho de que nunca se le capturara han impregnado al personaje de un misterio y una admiración a lo largo de la historia que se prolonga hasta nuestros días. Por ello en este vídeo, Blood Shadow 0337 les presenta: hombre, mujer, un ser paranormal, un niño o niña. Todo sobre Jack el Destripador. En los últimos meses de 1888 se cometieron una serie de terribles asesinatos en Whitechapel, la zona más violenta de Londres, un barrio donde la muerte y la miseria campaban a sus anchas. Sin embargo, a diferencia de muchos otros, aquellos crímenes nunca fueron olvidados. Salvo tal vez el magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy en Dallas en 1963, ningún asesinato ha sido analizado tan minuciosamente ni ha proporcionado tantas teorías conspiratorias. Cada una de las pruebas obtenidas ha sido sometida a un infatigable escrutinio a lo largo de las décadas para, al final, seguir siendo un misterio dentro de un enigma. Jack el Destripador, el asesino de 5 prostitutas entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, es todavía un caso abierto. Cada año se publican libros que ofrecen nuevas teorías sobre la identidad del criminal. Pero, más que aclarar el asunto, lo oscurecen, porque existen muy pocos puntos de acuerdo entre los diferentes investigadores que rebuscan en los más mínimos detalles para sostener tesis muchas veces imposibles. El autor de novela negra y bibliófilo Otto Penzler ha recopilado una parte importante de esta información en The Big Book of Jack the Ripper, el gran libro de Jack el Destripador, editado recientemente en Estados Unidos. Sus 800 páginas reúnen no solo las principales teorías, textos y artículos de la época, sino también insólitos relatos literarios. Entre ellos, uno de la danesa Isaac Dinesen, la autora de Memorias de África. Fue el ejemplo más descarnado de violencia contra las mujeres. A través de sus crímenes se lee la inimaginable miseria de Lea Stend en su conocida novela gráfica From Hell, desde el infierno. El guionista Alan Moore atribuye esta cita a Jack el Destripador: un día, la gente mirará al pasado y se dará cuenta de que conmigo nació el siglo XX. Aquellos crímenes ofrecen muchos aspectos que enlazan con nuestra época. Es una historia que nos fascina por muchos motivos, explica Penzler, que también editó un libro que recopila historias apócrifas de Sherlock Holmes y es propietario de una librería especializada en literatura negra en Nueva York, The Mysterious Bookshop. Los asesinatos fueron especialmente atroces. En ese momento, los diarios de Londres peleaban por los lectores y recurrieron a titulares muy sensacionalistas. Además, la fotografía en la prensa era relativamente nueva y se publicaron imágenes espeluznantes. El nombre, Jack el Destripador, también es extraordinariamente evocador, ya que el asesino no sería lo mismo. Y el hecho de que sea una historia que no se ha cerrado nunca ha llevado a que sigamos especulando hasta ahora. Más allá del morbo, el caso sigue generando polémica. La apertura de un museo privado dedicado a los crímenes en el East End de Londres, una zona que se gentrifica a marchas forzadas con cafeterías especializadas en cereales y apartamentos a precios estratosféricos, ha provocado intensas críticas en los últimos meses. No solo por el aprovechamiento turístico de las atrocidades, sino porque, no se puede olvidar, la historia tiene como protagonista a un asesino de mujeres. Jack el Destripador, un nombre que triunfó inmediatamente en la prensa popular, fue el ejemplo más universal, brutal y descarnado de la violencia machista. Deborah Orr, columnista de The Guardian, calificó el nuevo museo de desgracia. ¿Quién fue Jack el Destripador? A Jack el Destripador se le considera responsable de la muerte de 5 mujeres en 1888 conocidas como las víctimas canónicas. Mary Ann Nichols, 31 de agosto, Annie Chapman, 8 de septiembre, Elizabeth Stride y Catherine Owes, 30 de septiembre, y Mary y Jane Kelly, 9 de noviembre. Los cadáveres de todas ellas, excepto el de Stride, aparecieron con la garganta rajada de izquierda a derecha, el abdomen abierto en canal, los órganos sexuales mutilados y les habían sido extraídos el útero, el estómago o los intestinos. Todas ellas sufrieron también la desfiguración del rostro.
Existe la creencia de que en el caso de Stride, alguien interrumpió a Jack el Destripador, que se vio obligado a dejar incompleta su obra, motivo por el cual, apenas una hora después, asesinaría a unas manzanas de distancia a Catherine Eddowes. El doble asesinato del 30 de septiembre fue el que realmente elevó al estrellato a Jack el Destripador. El 16 de octubre de 1888 George Alkin Lusk, presidente del llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió en su domicilio un peculiar paquete. En su interior encontró un medio riñón humano conservado en formol, y una misiva titulada From Hell desde el infierno, en la que Jack el Destripador espetaba: le envío la mitad del riñón que saqué de una mujer. La otra mitad la freí y me la comí, estaba muy buena. Puedo mandarle el cuchillo ensangrentado con que lo saqué solo si espera un poco. Firmado. Atrápame si puedes. Durante el período en que se cometieron los terribles crímenes, tanto Scotland Yard como los rotativos londinenses recibieron multitud de cartas anónimas atribuyéndose la autoría de los asesinatos y diciendo ser Jack el Destripador. En una de ellas, entregada el 27 de septiembre de 1888 a la Agencia Central de Noticias de Londres y dirigida al jefe de la policía londinense, el supuesto homicida acuñó el seudónimo con el que entraría a formar parte de los anales de la historia más sórdida de la capital inglesa. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo. Jack el Destripador. Dado el carácter excesivamente morboso que los medios de la época dieron a los crímenes, la cantidad de cartas recibidas asegurando ser Jack el Destripador, y que nunca se tuvieron las pruebas suficientes para demostrar y atribuir la autoría de los asesinatos a una sola persona. A continuación se ofrecen algunas de las teorías más llamativas sobre la figura de Jack el Destripador, el asesino en serie más famoso de la historia. El verdadero Jack sería Guy el Destripador. Esta primera teoría sería una conspiración de la realeza británica para ocultar los coqueteos del príncipe Alberto Víctor con la plebe del East End londinense. Así el nieto de la reina Victoria se habría casado en secreto y engendrado una heredera al trono con una dependienta de Whitechapel, Annie Elizabeth Crook. Una vez que la corona conoció la cuestión no tuvo más remedio que encerrar en un psiquiátrico a Annie Elizabeth, y entregar la niña a una amiga de la joven. Esta amiga no sería otra que la quinta víctima de Jack el Destripador, Mary Jane Kelly, que se marcharía a Irlanda a cuidar de la pequeña. Años después Mary Jane regresaría a Londres, donde empezaría a ejercer la prostitución en las calles de Whitechapel. Según esta teoría, la falta de dinero y la desesperada situación que vivía, habrían llevado a Mary Jane a tratar de chantajear a la corona. Así, la monarquía habría enviado a su médico, el Dr. William Guy, a silenciar a todas las personas que conocieran la historia de la heredera plebeya, motivo por el cual Mary Jane y sus 4 amigas más cercanas, las otras prostitutas víctimas de Jack el Destripador, habrían sido cruelmente asesinadas. El curandero misógino. Esta otra teoría atribuye la autoría de los crímenes de Whitechapel a un falso médico procedente de Estados Unidos y de ascendencia irlandesa, Francis Tumblety. Según los datos de la época, a Tumblety se le sitúa en Londres a partir de junio de 1888. Se tiene constancia de que se hospedaba en el hostal del número 22 de Batty Street, situado en el East End londinense. Las pruebas contra Tumblety se sustentan en su denostada misoginia, una patología que dado el ensañamiento contra las mujeres asesinadas por Jack el Destripador debía tener el autor de los mismos, en los conocimientos médicos necesarios para realizar la extirpación de los órganos, en su repentina desaparición de Londres después del asesinato de la última víctima, y en una carta fechada en 1913, y firmada por él, que apareció en los archivos de la División Especial de Scotland Yard. Dicha carta fue estudiada por una grafóloga y comparada con la misiva From Hell, y se encontraron bastantes pruebas para atribuir la autoría de ambas a la misma persona. La longitud especialmente prolongada de las y que llegaban hasta 2 líneas por debajo de la escritura, y el empleo de términos del dialecto irlandés en ambas cartas son evidentes. De todas maneras nunca se pudo demostrar con pruebas fehacientes que Jack el Destripador fuera Tumblety. Un invento de la prensa. La última de las teorías sobre quién fue Jack el Destripador es que nunca existió y fue una invención de la prensa de la época, y una oportunidad de intentar conseguir notoriedad de varios asesinos, que vieron en la imitación del modus operandi del primer crimen de Whitechapel la coyuntura perfecta para alcanzar la fama.
Además, el gran número de cartas recibidas se piensa que pudo ser una artimaña de los periodistas para alentar el morbo entre la población de Whitechapel y vender más ejemplares. De hecho, hasta que se determinó que solo habían sido obra de Jack el Destripador las 5 víctimas canónicas, cada asesinato de una prostituta en Londres era vendido en los medios como una nueva aparición en escena de este. Hasta la fecha, y a pesar de las muchas investigaciones y expertos que han tratado de aportar una solución a los crímenes de Whitechapel, no se ha podido demostrar si realmente existió Jack el Destripador. Es verdad que las coincidencias en las vejaciones que sufrieron las víctimas sugieren que pudieron ser obra de la misma persona, pero también es verdad que en la época aparecieron hasta 6 cadáveres más con mutilaciones similares que no se atribuyen a la figura de Jack el Destripador. Y sobre todo, que de 5 víctimas seguras, una de ellas no presentará todos los rasgos de la obra de Jack el Destripador, hace pensar que en lugar de estar ante el caso del asesino en serie más famoso, esta sea una de las mentiras más grandes de la historia. ¿Jack el Destripador era una mujer? Jack el Destripador. La mano de una mujer. La autora John Morris le pone nombre de dama al misterioso destripador londinense. Elizabeth Williams, esposa de un médico de nombre John Williams. El ginecólogo John Williams figura en una larga lista de sospechosos mencionados a lo largo de los años como supuestos autores de los horrendos crímenes, un misterio que ha dado pie a toda clase de teorías por más de 100 años, algunas más plausibles que las otras. Pero para Morris, una abogada retirada del sur de Gales, en el Reino Unido, son muchas las indicaciones de que Jack vestía faldas y no estaba interesada en desahogar frustraciones sexuales, sino en ejecutar una venganza contra las de su género. Numerosas pistas, que parecen inconexas en los distintos crímenes, pueden significar poco, pero cuando se ponen juntas sugieren que una mujer podría haber estado detrás de los crímenes, le dijo Morris a la prensa local. En su opinión, la evidencia ha sido ignorada, porque siempre se ha creído que se trataba de un hombre. Infertilidad. Según la autora, un elemento crucial es que Jack le extrajo el útero a 3 de sus víctimas. Williams no podía tener hijos, y supuestamente estaba atrapada en un matrimonio infeliz. Para Morris, esto podría haberla llevado a cruzar el umbral de la locura, y a emprenderla en contra de mujeres que, a diferencia de ella, sí podían concebir. Un elemento en favor de esta hipótesis, sostiene, es que las prostitutas que murieron a manos de Jack nunca fueron agredidas sexualmente. Por otro lado, pedazos de una capa, una falda y un sombrero de mujer fueron encontrados en la chimenea de la última mujer asesinada, Mary Jane Kelly. Pero no le pertenecían a la víctima. Además se cree que Kelly había tenido una relación con el Dr. John Williams. Lo cual explicaría por qué el destripador dio por terminada su criminal carrera con la muerte de Mary Jane. Aunque los estudiosos sobre los crímenes de Jack el Destripador nunca se han puesto de acuerdo, hay cierto consenso en considerar que las 5 víctimas atribuidas con casi total seguridad al misterioso criminal fueron Mary Nichols, degollada el viernes 31 de agosto de 1888 en Bucks Row. Annie Charman, muerta y destripada el sábado 8 de septiembre del mismo año en Ambury Street. Elizabeth Stride y Catherine Owes, asesinadas la misma noche del 30 de septiembre en Verner Street y en la Plaza Mitre respectivamente, y Mary Jane Kelly, descuartizada en su habitación de Dorset Street durante la madrugada del 9 de noviembre del mismo año. Pero lo sorprendente es que hoy en día todavía existen serias dudas sobre la verdadera identidad de 3 de ellas. Si las 2 primeras, Mary Nichols y Annie Charman, son reconocidas por amigos y familiares sin excesivos problemas, los agentes judiciales de la época se enfrentaron a serios problemas para establecer las identidades de la prostituta sueca Elizabeth Stride y de Catherine Owes, las 2 víctimas de la noche del 30 de septiembre. Coincidencias asombrosas. En cuanto a la primera, en los documentos judiciales de este caso se lee que en un principio no se sabía quién era la víctima. De hecho, se la denomina la mujer desconocida de Verner Street. En las jornadas siguientes, varias personas determinaron que la asesinada se llamaba Elizabeth Stride. Sin embargo, la primera duda surge cuando una tal Mary Malcolm asegura que la fallecida es su hermana, de nombre Elizabeth Bax. El juez Baxter, encargado de aclarar el terrible crimen, reconoció que en el proceso de identificación del cuerpo tuvieron lugar una serie de equívocos, cuanto menos curiosos. Las 2, Stride y Bax, han sido cortejadas por policías, tienen el mismo nombre cristiano y son de la misma edad. Ambas vivieron con marinos, que además tuvieron ambos un café en Poplar. Las 2 son apodadas Lonely.
De las dos se ha dicho que tenían hijos a cargo de sus maridos o amigos. Las dos son dadas a la bebida. Las dos viven en albergues del East End. Las dos han sido acusadas por la corte del Támesis. Las dos han escapado al castigo judicial, alegando que sufrían ataques epilépticos, aunque los amigos de ambas coinciden en que es mentira. Las dos han perdido sus dientes frontales y las dos han vivido vidas cuestionables. Ambas son cojas y tienen sobre su cuerpo señales de mordedura de serpiente durante su niñez, así como lesiones o malformaciones en el paladar. La duda persistió hasta que se presentó en la corte la verdadera Elizabeth Batts, profiriendo insultos y amenazas contra su hermana. En cualquier caso, Mary Malcolm debía ser una mujer crédula e impresionable, pues a los investigadores del caso les contó que a la hora aproximada en la que se supone que falleció Elizabeth, protagonizó una experiencia extrasensorial. Mientras se encontraba en la cama sintió una presión en el pecho y escuchó el sonido de 3 besos, lo que le hizo sospechar que su hermana había dejado este mundo de forma violenta. Nuevos enigmas. Por increíble que parezca, la segunda víctima de la noche, Katharine Eddowes, plantea casi los mismos problemas de identidad. La mujer muere 3/4 de hora después que Elizabeth Stride en una pequeña plaza todavía existente, Mitre Square, situada dentro del territorio de la City londinense. El diario Star publicó el 2 de octubre de 1888 que el día anterior una mujer de Roterite, un barrio situado justo al otro lado del Támesis, acompañada de su hijo, se presentó en la comisaría de Bishopsgate, zona donde había pasado Katharine sus últimas horas de su vida, afirmando que la mujer asesinada era su hermana, a quien no había visto en varios años. Aseguró, además, que pensaba que su hermana vivía cerca de Bishopsgate, en compañía de un hombre apellidado Kelly. La pareja de la verdadera fallecida efectivamente se llamaba John Kelly. El misterio no acaba aquí, porque la anónima mujer de Roterite declaró que había sido la publicación en la prensa del comentario, según el cual la difunta tenía tatuadas en su brazo las iniciales TC y que entre sus pertenencias se había descubierto un resguardo de empeño a nombre de Mary Kelly, lo que la llevó a sospechar que la asesinada era su hermana. Según el Star, era el primer testimonio que identificaba a la fallecida, por lo que se le concedió una alta credibilidad. No obstante, para evitar cualquier error se decidió que un policía acompañara a la señora al domicilio de su hermana. Sorprendentemente, la muerta les abrió la puerta, lo que estuvo cerca de provocar el desmayo de la gente y la mujer. El tercer caso, quizá el más sorprendente, es el de Mary Kelly, a quien 2 testigos vieron moverse por Dorset Street horas después de su asesinato. Diversos autores llegaron a la conclusión de que Mary Kelly no había sido la destripada de Miller's Court, pero en la época muchos pensaron que los testigos en realidad habían contemplado al fantasma de Kelly o a su doble. A diferencia de las anteriores, todas mujeres de escaso atractivo y de más de 40 años, Mary acababa de cumplir los 24 y la mayoría de los testimonios la describen como una joven de gran belleza. Se trata también la única que muere en el interior de un edificio y cuyo cadáver es prácticamente irreconocible. Salvo los ojos y el cabello, no queda en su rostro un solo rasgo identificable, lo que ha dado mayor pábulo a la teoría de que aquellos restos no eran los de Mary Kelly. El fantasma de la asesinada. Lo cierto es que 2 personas afirman haberla visto viva la mañana del 9 de noviembre, cuando el informe forense indica que su óbito tuvo lugar hacia las 4 de la madrugada del mismo día. Caroline Maxwell la vio salir de Miller's Court a las 8:30 e intercambió unas palabras con ella. Una teoría que está vagando por internet, es que Jack el Destripador es un ente nacido del deseo y remordimiento de los bebés abortados. Un ser paranormal, un demonio con forma de niño o niña, que al hacer esos brutales asesinatos, es un intento desesperado de regresar al útero, donde una vez sintió el calor y amor de una madre. Y al ingerir los corazones de sus víctimas se mantenía en el mundo humano. La verdadera identidad de Jack el Destripador. Tras años de incógnita, gracias al análisis de Ann, un escritor junto con un especialista genético finalmente han descubierto la verdadera identidad del famoso Jack el Destripador. Un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski. La clave del descubrimiento es el tesón del escritor Russell Edwards, obsesionado con los crímenes cometidos a finales del siglo XIX y la suerte del destino. Tras comprar en 2007 un chaleco que pertenecía a una de las víctimas de Jack el Destripador, Katharine Eddowes, la segunda mujer asesinada en el distrito de Whitechapel, Edwards contactó con un experto genetista, el Dr. Harry Llewellyn. Este consiguió extraer de la prenda el ADN de 2 personas distintas gracias a que se había guardado durante años sin haber sido lavado previamente.
Así pues, solo debía comparar el material genético del asesino con el de los sospechosos de la época para dar con el sanguinario asesino. Evidentemente, todos los sospechosos están actualmente muertos, por lo que el científico se las ingenió para dar con alguno de sus descendientes y realizar la comparación pertinente del ADN encontrado. Loeweleinen consiguió ponerse en contacto con Matilda, una pariente británica de la hermana de Kosminski que comparte el ADN mitocondrial con el presunto asesino. Tras el análisis genético, el especialista comprobó que sus dos ADN coincidían en más de un 99%, un porcentaje que ascendió al 100% tras el segundo análisis. De hecho, según explicaba el propio Loeweleinen al diario Daily Mail, fue capaz incluso de identificar la etnia y procedencia geográfica del ADN extraído, perteneciente al haplogrupo T1A1, común en las personas de etnia rusa y judía. Se confirmaba que Aaron Kosminski es el famoso Jack el Destripador. Así era Kosminski. Kosminski era un peluquero polaco que, en 1888, cuando se produjeron los 5 brutales crímenes en el barrio londinense de Whitechapel, tenía 23 años. La policía de Londres le tenía entre ceja y ceja como uno de los principales sospechosos, pero no consiguieron reunir las suficientes pruebas para inculparle definitivamente. La ciencia no estaba tan evolucionada como en la actualidad y, salvo por un testigo que le situó en el escenario de uno de los crímenes, Kosminski estaba limpio. Sin embargo, Scotland Yard seguía con la mosca detrás de la oreja y le tuvo vigilado hasta que fue ingresado en un psiquiátrico. De hecho, según los documentos de la época, el sospechoso polaco era un probable esquizofrénico paranoico con alucinaciones auditivas y propenso a masturbarse. Poco después, en 1891, Kosminski ingresaría en un psiquiátrico hasta el día de su muerte, en 1919, sin pisar una cárcel o ser juzgado por los crímenes que cometió. El estudio realizado por Russell Edwards le ha llevado a escribir el libro Naming Jack the Ripper, identificando a Jack el Destripador, donde se explica todo el procedimiento que ha seguido hasta encontrar la pista definitiva. Otras conjeturas. No se puede decir si realmente sea a pesar de las pruebas, tal vez haya tenido contacto con la prenda de alguna forma, o no solo sería el único, ya que anteriormente también se dieron supuesta evidencia de 2 individuos que pudieron ser el asesino en serie. Un video algo largo solo para un personaje, aunque hay un poco más de información que me gustaría agregar, pero ya sería demasiado, puesto que este video, mejor dicho la duración, es una proeza para mi antigua y fiel compañera laptop que la adquirí en el 2012. Bueno. Si te gustó el vídeo, no olviden dejar like. Si deseas ser saludado en los vídeos que presento, especialmente las creepypastas, solo debes comentar lo que te pareció el vídeo o un hola, ya que esto no es como Facebook donde se ve los nombres en la lista de la manita arriba. Cierto, no he saludado en meses, ya saludaré en la próxima creepypasta, aunque no recuerdo cuál fue la última en la que salude, alguien comente si lo recuerda. No olvides compartir el vídeo, para que otras personas interesadas en estos temas estén al tanto. No olvides suscribirte, ya que eso me motiva a seguir subiendo más contenido. Si no quieres perder mis contenidos, activa las notificaciones para que sepas cuando un vídeo sea liberado. Eso ha sido todo. Hasta la próxima, compañeros del ocultismo.